Buenos días, amigos. Sabéis, bueno, creo que se ha enterado todo el mundo. Aquí corresponde ahora hablaros, explicaros un poco de su vida deportiva. Yo no he presentado nunca a alguien que tenga ya una canción. Antonio Maeso está con nosotros. Sabéis que fue el piloto mejor clasificado español durante varios años en el Titi de la Isla de Man. Tuvo un grave accidente, tardó en recuperarse, pero volvió a correr y su última carrera fue ahora hace 7 años prácticamente. Estuvo con nosotros hace 10 en la otra concentración que hacíamos antes y nunca hemos dejado de desearle lo mejor en su carrera deportiva y ahora en su mundo vital. Sí. Antonio, cuando quieras, es tu público y creo que les vas a saber y les vas a meter el gusanillo de lo que es correr en un circuito tan especial como el de la isla. Muchas gracias. Hola, pues muy buenos días, bienvenidos a todos, gracias por venir. Soy Antonio Maeso, soy piloto de carreras, o así solía empezar mis presentaciones, aunque hace un tiempo que ya no compito, pero hoy me siento como si todavía lo hiciera, ya que voy a hablaros de esa faceta que desde 2017 ya empiezo un poco a olvidar, porque llevo una vida normal y apartada del mundo de las carreras, pero que bueno, ahí mi subconsciente todavía perdura y perdurará toda la vida. Esta presentación que hago hoy aquí va a hablar de cosas que he aprendido en la Isla de Man durante tantos años y cosas que he utilizado, herramientas que he utilizado tanto en la Isla de Man como para otras cosas de la vida, ¿no? Para conseguir resultados y para conseguir objetivos, aunque los objetivos pues sean pues lo pequeños que sean o lo grandes que sean, pero son cuestiones y herramientas que a mí me han valido. Y bueno, y os quiero comentar cómo las he utilizado, en qué momento y todo pues relacionado con mis carreras en la Isla de Man, ¿no? Así que espero que os guste. Entonces todo empieza con un sueño, como lo tenía Santiago, y yo pues intenté recuperar ese sueño de decir, ¿por qué no? Visualizar lo que tengo que enfrente, qué tengo que hacer y poner todos mis esfuerzos. Tiene 60 kilómetros, más de 300 curvas y digamos que te puedes encontrar en él todas las curvas y trazados que puedas imaginar de todos los circuitos permanentes del mundo, cualquiera que me nombres, que puedas decir, del circuito de Laguna Seca, de Jerez, de no sé qué, todos y más están allí. Por lo tanto, dar una vuelta allí es como hacer un máster en conducción en todo tipo de curvas, situaciones, peraltes y demás. Los 60 kilómetros, meterlo en tu cabeza para empezar a demostrar que Antonio Maeso es capaz de llevar una moto más rápido que otro. Pues aprender de los errores, volver a aprender de los errores. En mis aventuras en la Isla de Man tenía que preparar todo, no solo la moto, que yo la hacía en mi casa, la preparaba, demás, sino que todo lo sabe y tal, pero no sé, pero yo cuando empecé no lo tenía tan claro. Yo me subía a la moto y decía, yo voy rápido, yo me subo a la moto, tumbo tal, y yo apuro la frenada más que nadie, abro gas más que nadie, pues me voy a las carreras y seguro que lo hago bien. No funciona así. Ya llevaba 20 y pico años de carrera, ya sabía que llevar una maquinaria era muy importante. Y el hecho de tener que aguantar 6 vueltas, que son 360 kilómetros, son 60 kilómetros por vuelta. 6 vueltas a una media de 200 kilómetros por hora, pues son la distancia de 3 carreras de MotoGP seguidas, pero a una velocidad más alta, con lo cual, pues obviamente ya no solo es el desgaste físico, sino el desgaste asociado mental, porque tú cada vuelta, cada curva que das prácticamente en la Isla de Man, estás yendo a una velocidad que tu cerebro, aunque no lo quieras pensar, sabe que si ocurre cualquier mínimo equivocación, cualquier mínimo fallo, pierdes la vida. Y ya os puedo prometer que eso lo cambia todo. Que si en esa curva de 250 te sales, ahí hay un muro, hay una casa y hay la iglesia al lado y tal, no acabas. O sea, no vuelves a tu casa. Y entonces le dije, oye James, do you have a tenner? ¿Tienes 10 libras? Suelta, a tenner, change, cambio o algo que sea. Entonces me miró y dice, este está loco.
Digo, sí, sí, entonces seguí explicándole, digo, es que aquí tengo la bandera de España, en mi caso, pues soy español, y sacó 10 libras, me las dio y puse su nombre en mi bandera. Con Yamaha nos hizo coincidir en Alemania en una feria de estas de motos, es decir, ganar en la isla de Man, en cualquier campeonato internacional, tú necesitas un equipo, necesitas gente, ingenieros, no sé qué, ya podéis ver en cualquier campeonato. ¿Quién va solo a hacer alguna cosa de estas? Pues yo prácticamente iba solo. Preparaba mis motos en Almería y me iba a la isla y me juntaba allí con un montón de amigos que por correo electrónico me habían dicho, oye, que me he enterado de tu proyecto, que si puedo echarte una mano, pues digo, pues mira, pues yo encantado si me echo una mano, porque estoy más solo que la una. Y que llegara lo más lejos posible. Al fin y al cabo, lo que yo hacía ahí todo el rato es, con 4 herramientas, con 4 cosas que yo tenía, ir a la isla de Man y correr, pero en realidad lo que estaba buscando es que alguien me diese la oportunidad de verdad de ganar. Porque yo sabía que con mis motos yo podía llegar a donde podía llegar, hacer un top 20, pues ya era un milagro, una moto medio de serie, hecha en mi casa, y yo solo allí, todas mis limitaciones, pues conseguir entre los 20 primeros era un milagro, pero digo, si asomo la cabeza entre los 20 primeros, a ver si un equipo oficial me coge y puedo terminar haciendo lo que creo que puedo hacer, que yo creía que podía ganar un título de la isla de Man, siempre estuve convencido y por eso corrí allí. Bueno, pero yo sabía que aquello era un reto nuevo, era un escenario nuevo y tenía que empezar como había empezado y como empiezo en cada cosa que inicio, que es desde cero, que es, se lo decía a mi amiga Rosa hace un rato, barriendo. Es decir, tú quieres conseguir algo, lo que sea, pues métete en el gremio que sea, prepárate, estudia, lo que sea, y empieza por donde puedas. Oye, tú quieres terminar siendo aquí el presidente de esto, pues ven aquí y empieza barriendo, y ya veremos si llega, y ya te prepararás. Pero sí que me sentía orgulloso de que un español estuviese en la isla de Man y ahí estaba con mi bandera. Y bueno, pues es una cosa que me hizo también ser flexible y ser capaz de bueno, relacionarme con otra gente y de llegar a conseguir resultados con ellos, ¿no? Que daba la casualidad que llevaban el number plate, las pegatinas de los números de la isla de Man. Y entonces me acerqué a ese box, me metí y dije, bueno, ¿vosotros sois de la isla de Man? Yo todavía no había ido a correr allí. Me dijeron, sí, sí, somos de allí. Dije, pues mira, mi padre me ha hablado de que en la isla de Man se corrían las carreras más alucinantes del mundo, que de Santiago Herrero que murió allí, que intentó ganarlo, y que los pilotos decían en aquellos tiempos que ganar en la isla de Man valía más que ganar en cualquier sitio. Que cuando van las cosas bien, yo redoblo los esfuerzos, en vez de relajarme para decir esto está hecho, esto está terminado, tengo esta buena posición, no. Voy a redoblar los esfuerzos para garantizar que termino como quiero terminar, ¿no? Es una cosa que me dio grandes resultados. Yo muchas veces cogía a muchos pilotos solamente por la consistencia, es decir, porque sabía que aguantando a mi ritmo, él iba a fallar antes que yo. Pero ese año ya tenía yo decidido, incluso antes de esa carrera en 2013 en la que me caí, tenía decidido el año siguiente volver en Super Twin y solo en bicilíndricas, dejar las Superbikes, porque había descubierto que ahí podía tener la moto y el pilotaje necesario para ganar. Relativo a objetivos que te tengas que dejar la vida si no estás en paz contigo mismo. Y desde luego, si no crees en lo que haces, no lo intentes, sobre todo si son metas tan especiales y tan difíciles como esta. En agradecimiento a que hace 10 años pues me llamaran y me dieran el pingüino de honor, y que nada, que espero que bueno, hayáis pasado bien este rato. Gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias.